Ok, señores, a todos, muy buenos días. Estamos en materiales de construcción. Estamos ya por concluir el estudio y clasificación de los materiales. Y hemos visto que una de las formas de poder estudiar los materiales de construcción, bueno, pues son según la posición que ocupan en obra, ¿no? Ahora vamos a estudiar la clasificación según su naturaleza. Ah, muy bien. Según posición que ocupe en obra, sabemos que tenemos que tomar en cuenta los materiales que se emplean en fundaciones, son materiales obviamente muy fuertes, pétreos entran acá, entran materiales aglutinantes, pero también pétreos, si hablamos de columnas y vigas de hormigón, también entran pétreos en columnas y vigas en forma de agregados, también entra cemento en las columnas y vigas, ¿no es cierto? Y es más, en las fundaciones tenemos materiales metálicos que también pueden emplearse en la cubierta. Entonces, ya sabemos cuáles son las posiciones que ocupa en obra un material, pero hemos visto que un mismo material se puede ocupar en fundaciones, en el cuerpo e incluso en cubiertas si hablamos exclusivamente de metales. Por lo mismo, ¿qué es lo que conviene? Conviene, para que sea mucho más profundo el estudio de los materiales que se emplean en la construcción, estudiarlos según su naturaleza, ¿no? Y según su naturaleza, señores, ya ustedes saben que tienen que ir trabajando porque ya hay un sistema de puntuación en exposiciones que ustedes van a realizar, ¿no? Eso ya está muy clarito ahí. Y más allá de estudiar solamente fundaciones, muros o mampostería, techo y techumbre y cubiertas, más allá de simplemente estudiar esto, sabemos que existen también otro tipo de estructuras, entonces solamente estudiar esto es insuficiente. Por eso mismo, vamos a clasificar los materiales según su naturaleza de la siguiente manera, ¿no? Ahí está, según su naturaleza, ya, según posición que ocupen obra, ya las hemos estudiado, hemos visto las características, bastante interesante, pero es necesario profundizar un poco más. Según su naturaleza, ¿cómo podríamos nosotros dividir el estudio de los materiales? En principio, los pétreos. Y dentro de los pétreos, ahí tenemos piedras, ¿no? Hablamos de piedras tal vez menores a 30 centímetros, piedras grandes. Y esas piedras, ingeniero, ¿en qué utilizamos? En hormigones. Ah, muy bien. ¿En qué cantidad y demás? Eso es importante determinar. Pero vamos a tomar en cuenta que también existen pétreos de tamaño mucho más reducido que se conocen como agregados para hormigón, que también son materiales pétreos. Tanto los pétreos grandes, vamos a decir piedras entre los 30 centímetros y un poquito menores, se emplean en construcción, como los agregados que se emplean en hormigones. Ambos son necesarios y tienen origen pétreo. Pero los pétreos no solamente se quedan ahí. Tenemos los pétreos procesados y en pétreos procesados podemos hablar exclusivamente de los hormigones. El hormigón es un material pétreo, pero es un pétreo procesado, porque si analizamos bien un hormigón una vez que ya ha pasado su fraguado y endurecido, es pues una piedra, pero una piedra que hemos procesado nosotros, una piedra que hemos fabricado artificialmente, que tiene un tiempo de vida útil y propiedades mecánicas de resistencia propias de los pétreos. Ah, qué interesante, esos son los pétreos procesados. Pero resulta que el hormigón no solamente requiere de piedras, sino también requiere de materiales aglutinantes. Y en materiales aglutinantes, ¿qué tenemos que estudiar? Tenemos que estudiar, a ver, voy a silenciar un momentito, hay alguien que está ahí. Noel está activado, muy bien, ahora le hemos desactivado el micrófono a Noel. Ok. Decíamos, ¿no? En aglutinantes, como la idea es formar un solo cuerpo, y eso hacen materiales aglutinantes, ¿qué elementos o qué materiales forman un solo cuerpo que se emplean en la construcción civil? Hablamos de los yesos. Los yesos son elementos que forman un solo cuerpo. Hablamos de las cales. Uy, las cales que las hemos relegado un poco por el uso de hormigón o cementos, pero las cales tienen propiedades muy interesantes. Hablamos de los cementos.
que es tal vez lo más novedoso en materiales aglutinantes, y de los betunes. Entonces, el que va a hablar de aglutinantes como tal nos tiene que hablar de yesos, cales, cementos y betunes, ¿no? Porque esos son los materiales que aglutinan y forman cuerpo, obviamente uniendo diferentes tipos de otros cuerpos. Ah, muy bien. ¿Qué más utilizamos nosotros en la construcción? Utilizamos materiales cerámicos, utilizamos ladrillos, utilizamos tejas, utilizamos azulejos. Estos dos primeros tienen su origen exclusivamente en las arcillas. Pero cuando hablamos de azulejos, ya no simplemente son arcillas, sino estamos hablando de otro tipo de materiales cerámicos. Ahí tenemos las arcillas caoliníticas. Estamos hablando también de los feldespatos, talcos, ¿no es cierto? Caolines, etcétera. Y en el caso de azulejos hay que entender qué se entiende por IP. Y el IP no es nada más que el índice de tráfico que tiene que soportar el azulejo. Eso tenemos que profundizar en materiales cerámicos. Obviamente, un material cerámico muy importante que se emplea en la construcción son los sanitarios, que son muy diferentes a los azulejos, tejas y ladrillos, ¿no? ¿Qué más necesitamos conocer en los materiales según su naturaleza? Los polímeros. Y los polímeros nosotros coloquialmente los conocemos como los plásticos. Vamos a saber por qué se denominan plásticos. Pero el nombre correcto es polímero, ¿sí? Por estos materiales han sido una revolución en el uso de la construcción civil, efectivamente debido a su bajo peso. Son materiales que pueden tener grandes volúmenes, una resistencia mecánica relativamente apreciable, pero lo que más se aprovecha de los polímeros es su bajo peso. Újule, pero tienen aquí una debilidad los polímeros, que es justamente su poco tiempo de vida útil, sobre todo si están expuestos a la radiación solar, porque un polímero que está expuesto totalmente a la radiación UV tiene en la construcción un tiempo de aproximadamente de 10 a 15 años de vida, nada más. ¿Qué significa? Que después de 10 años o 15 años hay que cambiar las estructuras de polímeros. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Sin embargo, son ampliamente empleadas en la construcción. ¿Cuáles, cómo y demás? Tenemos que profundizar. Hemos visto los metales, ¿no? Dijimos que los metales aceleran el proceso constructivo. Si no fueran los metales, no existiesen los rascacielos, no existiesen las estructuras sumamente altas, ¿no? Sobre todo aquellas estructuras verticales, serían imposibles de hacerlas. Pero tenemos que estudiar, ya sabemos que en metales existen metales ferrosos y los metales que se emplean justamente para la construcción, para este tipo de estructuras, hablando de rascacielos, son metales aceros, ¿no? Aceros de medio carbón. Pero, ¿qué más hay que estudiar aquí? Las formas, las uniones del metal. Ya mencionamos de manera previa que pueden ser por doblonados, soldadura y empernados. Pero, ¿qué otras consideraciones más se debe tener? ¿Qué cuidado se debe tener? ¿En qué casos tenemos que profundizar? Las maderas. Las maderas, existen tres formas de emplear maderas en construcción: maderas auxiliares, maderas de uso temporal y maderas de uso definitivo. ¿Cuáles? ¿Cuáles son, en este caso, las de uso definitivo en una estructura? Eso tenemos que profundizar. Pero también en maderas, hoy en día existe una amplia innovación. ¿Y por qué en nuestro medio no utilizamos maderas? Es uno de los materiales más resistentes, sobre todo en zonas donde tenemos problemas de deslizamientos, porque en zonas donde el suelo no tiene una capacidad portante y constantemente se está deslizando, no conviene tener construcciones tradicionales en base a mampostería de ladrillo, sino debería ser en madera, por su alta capacidad, vamos a decir, de resistencia a la tracción, ¿no? Por la naturaleza de fibras propias de la madera, ¿no? Hay que profundizar ese tema. En nuestro medio convendría utilizarlo sobre todo en la parte de las periferias, donde existen pequeños deslizamientos. Conviene utilizar la madera como un elemento constructivo, no tanto el ladrillo y el cemento. ¿Eso por qué? Lo vamos a ver también. Vidrios.
Los vidrios han sido el boom justamente de la construcción debido a que podemos aprovechar mejor la luz del día. Esto repercute en menor uso de energía, ¿sí? Y obviamente hace mucho más agradable los ambientes. Cuando existe un ambiente con más luz, más allá de que la sensación térmica sea mayor, también sabemos de que es mucho más cómodo y confortable, ¿sí? Esto es importante entender, pero hay grandes desarrollos en vidrios, ¿no? Sabemos que la opacidad y transparencia hoy en día puede ser adecuada a comodidad. Los vidrios inteligentes han dado este paso. En nuestro medio ya existen este tipo de soluciones también que pueden dar una gran facilidad, en este caso, vamos a decir, comodidades en la construcción. Hay que profundizar. Pinturas y barnices, dijimos que la función es cubrir, proteger y decorar, pero ¿qué tipo de pinturas hay? ¿Qué tipo de barnices hay? ¿Qué son los barnices ignófugos? ¿No ve? ¿Cuáles son los que convienen emplear en nuestro medio? Porque hay una amplia variedad de pinturas. ¿Cuáles conviene? ¿Por qué? ¿Y por qué de la amplia variedad solamente utilizamos las pinturas, vamos a decir, acrílicas? ¿Será solamente por su facilidad? ¿Por qué no empleamos otras? Pues también tenemos que preguntarnos, ¿no? El que va a exponer acá pinturas y barnices tiene que explicar eso. Un elemento importante en la construcción es el agua. Y si hablamos del agua, necesitamos entender que el agua se emplea en momentos importantes, sobre todo cuando utilizamos el hormigón. Hay un agua que se emplea para el lavado, un agua que se emplea para el mezclado y un agua que se emplea para el curado. ¿Será cierto que el agua tiene que ser potable todo el tiempo para el empleo en hormigones? Esa respuesta la vamos a tener también cuando toquemos este tópico, ¿no? Y el control de calidad. Dijimos que en hormigones se controla antes, durante y después. Este es el motivo, justamente la razón por la cual conviene estudiar los materiales según su naturaleza. Según la posición que ocupa en obra es interesante porque ya vemos algunas partes de la estructura, vamos dando rienda suelta, ¿no?, a nuestra imaginación para ver cómo sería una fundación, un muro, una mampostería, una cubierta, pero si estudiamos a profundidad, ahora sí voy a poder sacar mejor o mayor provecho a los materiales que se emplean en la construcción. Vamos pues entonces la sesión que viene a hablar de los materiales pétreos. Ok.